Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de noviembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Junto consiguió a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y le dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la navaja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando habían entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron
con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Sangar liberta a Israel de los filisteos. Después de él, Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Hermanos, vemos acá cómo deja Dios a ciertas naciones para probar a Israel, para ver si Israel podría mantenerse firme en la convicción de seguir a Dios y sus enseñanzas. Sin embargo, los hijos de Israel fallaban. Dejó a los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Les dejó 6 naciones, las cuales estaban en medio de ellos, con sus costumbres, con sus dioses, y cayeron en la trampa. Abandonaron, dejaron de adorar a Dios para adorar estas imágenes y hacer como las costumbres de ellos. Eso le molestó a Dios y comenzó a entregarlos a sus mismos enemigos para que los sometieran, para que los hicieran esclavos. Así como ellos habían hecho tributarios a las otras naciones, hoy las otras naciones los hacían tributarios a ellos. Estas 6 naciones que quedaron se volvieron fuertes, poderosas, para atacar a Israel. Israel tuvo que estar sufriendo para volver a clamar, buscar de Dios y esperar el favor de él. Y Dios siempre les levantó un juez, un libertador. El primero fue Otoniel, y libera al pueblo. Sin embargo, al morir él, 40 años después de haberlos liberado, muere y vuelve otra vez al pueblo a la misma necedad de seguir aquellas imágenes, aquellos dioses y las costumbres de aquellas naciones. Llega a Od y sucede lo mismo. Vuelve a utilizarlo Dios, el Espíritu de Dios bajaba, se posicionaba sobre aquel hombre que él había escogido para liberar a su pueblo. Y vuelve a suceder lo mismo, los libera, pasan 80 años y muere Od y vuelve otra vez el pueblo a hacer lo mismo. Luego viene Sangar, libera de los filisteos al pueblo y muere y vuelven a hacer lo mismo. Es ya una costumbre del pueblo hacer lo mismo. El día de hoy, amparados muchos de nosotros a la misericordia de Dios, cometemos el mismo error todos los días. Hermanos, es hora que nosotros nos mantengamos firmes y no seamos atraídos por las cosas del mundo, por las cosas que los inconversos hacen. Nosotros somos hijos de Dios. Hagamos honor a ese nombre. Hagamos honor a que fuimos llamados a ser llamados hijos de Dios. Esa es la palabra, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Hagamos honor a eso. No nos mezclemos con las cosas del mundo. No nos mezclemos con aquello que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Cristo es un anticristo. No nos unamos a ellos. Unámonos a aquellos que adoran y alaban a nuestro Dios. Hagamos a un lado tanta necedad en nuestro corazón y volvámonos a Jehová. Son tiempos difíciles. Honremos a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.